Van a estar siendo grabados. Ahí está. Bueno, bienvenidos para todos. Listo. Arrancamos. ¿Sí? Tiene pleno porque. Bueno, era lo que yo les decía de los textos que pudimos conseguir. Hay un texto, a ver, yo subí dos. Uno que está completo y uno que le falta la última parte que es el juego en el niño. En el que está incompleto, la verdad que se lee bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, leerlo desde un celular se hace difícil, de una computadora tal vez un poquito más, porque puedo ampliar la letra. Lo mejor es el papel, pero bueno, es lo que tenemos. Y sí en la parte del... Pero no se dan problemas porque hoy vamos a ahondar un poquito más en esto y después les va a servir para entender algunas cuestiones, ¿sí? El más corto se lee mejor, es correcto. Tiene mejor calidad. En el del libro, sí, lamentablemente, y eso que lo hemos hecho ampliar y demás, pero bueno, no encontramos el formato, el libro, el formato para que se lea mejor. Pero bueno, creo que es uno de los únicos textos que se encuentra así en el apunte. Bien, teniendo compartido pantalla, vamos a empezar. Esto lo vamos a bajar y vamos a empezar. Bien, lo que nosotros vamos a hacer hoy es poder explicar un poquito este texto que se llama La verdadera naturaleza del juego, de Leif y Brunel, dos autores, ¿sí? Que nos van a explicar cómo es el juego, ¿sí? En los distintos estadios, ¿sí? de las personas. Para eso, no sé si me pueden ir contando, vayan escribiéndome, si encontraron alguna duda, pregunta, inquietud. Empezamos a trabajar. Sobre lo que leyeron. Bueno, a ver, de lo que lo leyeron y si entendieron algo, no entendieron nada. ¿Cuántos de ustedes lo pudieron leer? Vamos, arranquemos por ahí. ¿Cuántos de ustedes lo pudieron leer el texto? Ponen dedito para arriba si quieren. O dicen yo. Bien. Ok, de los que leyeron el texto, ¿qué dudas pueden haber surgido? Hasta lo que leí todo ok. Bueno. Yo lo leí en la parte del adulto, la verdad mucho no entendí, pero en la parte del adolescente sí. Ok, vamos a explicarlo. No hay problema. Bueno, bien. Lo que hace este autor es, al revés de cómo es la evolución de una persona, él va a empezar a trabajar desde de atrás para adelante. Voy a explicar primero lo que es el juego del adulto, después el juego del adolescente, para cerrar con el juego del niño, ¿sí? El juego del niño nosotros ya lo hemos estado trabajando, ¿sí? Lo que va a sumar este autor son otros autores que le van a poder ir dando sustento, ¿sí? Y si en el adulto no lo entendieron, arrancamos por ahí. Bien, lo que hay que entender es, en esto del juego del adulto, que a veces utiliza citas o metáforas para poder explicarlo, ¿sí? Entonces, lo primero que en el juego del adulto, ¿sí? La primera característica que tiene el juego del adulto es el permiso, ¿sí? Ustedes saben que el permiso es aquella acción que una persona le da a otra o se autoda, ¿sí? Para justamente poder hacer algo, ¿sí? Entonces yo me doy permiso o le doy permiso a mi hijo para salir a la calle, para comer helado, para jugar con otro. Yo le doy permiso, me doy permiso para dejar de leer o de estudiar para disfrutar de una buena película, ¿sí? Me doy permiso para hoy no empezar el gimnasio, me doy permiso para comer en vez de un plato, dos platos, ¿se entiende o no?
Entonces, esta característica principal es sobre la cual va a explicar Leif, y van a explicar Leif y Brunner, ¿sí? El juego en el adulto, el permiso. Entonces, cuando hablamos de permiso, lo que se plantea en estos dos autores es esta pregunta de si no es acaso reconocer que la persona o el adulto es merecedor de una tregua en la cual quedan suspendidas las sujeciones, las obligaciones, las necesidades, las disciplinas habituales. Ustedes vamos a rebobinar hasta las primeras clases, cuando hablábamos de los mitos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los mitos, nosotros decíamos que el primer mito era los hombres no juegan y los hombres no lloran? ¿Por qué decíamos esto? Y bueno, ¿se acuerdan por qué? Respondíamos a una sociedad capitalista donde el adulto hombre tenía que salir a trabajar, tenía que ser el sustento de esa familia, ¿sí? Entonces tenía que traer el dinero y demás. Entonces, pensando o encontrando esas características que debería tener el adulto en ese momento, aparece esto del permiso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la pregunta es, ¿acaso no se merece esta persona darse ese gusto, darse ese permiso de aquello que lo sujeta, aquella obligación laboral, aquella necesidad de ser de una determinada manera, aquellas disciplinas que debe cumplir todos los días, que puede ser, por ejemplo, salir a trabajar, que puede ser, por ejemplo, mantener una cierta fachada para con la familia, para con los amigos, para con la sociedad? Entonces, permitirse jugar al adulto justamente tiene que ver con una tregua, ¿sí? Y lo que van a hacer los autores, ¿sí? Es explicar qué es una tregua. Y la palabra tregua se va a retrotraer a la antigüedad griega, más específicamente a aquellos comienzos de los juegos griegos, que después se convirtieron en lo que nosotros conocemos como los Juegos Olímpicos, y que se necesitaba para esos juegos. Ustedes recuerden que durante muchísimos años, ¿sí? Y aquellos que han visto películas como 300, como Gladiador, todas esas películas al estilo de épicas que aparecen juegos, ¿sí? Antes de que aparezcan los juegos, aparece algo que las marca todas esas películas, que tiene que ver con la guerra, con esta constante disputa, ¿sí? Entre pueblos, ¿sí? Que pensaban de una manera diferente y que querían justamente apropiarse de las tierras, la economía, los soldados, los esclavos y las mujeres de eso que querían conquistar. ¿Me siguen hasta ahí? A ver si lo vayamos construyendo juntos. Vayan mandando likes o si no se entiende me paran, ¿sí? Entonces, en la antigüedad griega, cuando se iban a disputar los juegos, ¿sí? Sucedía que no podían estar en guerra. O sea, venían en guerra, pingui, pingui, pingui. En un momento de decir, che, muchachos, a ver, paremos. Le hagamos una pausa, hagamos una stop, hagamos un paréntesis. No nos matemos y nos crucemos acá en los juegos, ¿sí? Porque los juegos eran muy importantes en la vida de todo lo que era Europa occidental, ¿sí? En la parte de Europa oriental no se ve esto, ¿sí? Menos se va a ver en Asia, pero en Europa occidental sí. Entonces, justamente el juego resultaba el permitido en una suspensión de la guerra, donde, si bien uno dice, bueno, le hacen un stop, paramos y demás, en los juegos justamente lo que se jugaba era la guerra, con la diferencia de que no moría gente, ¿sí? Uno sabe que en la guerra moría muchísima gente, ¿sí? Pero aparecen los juegos de no. Entonces, se empieza a adoptar, ¿sí? Una forma de, a ver, como contrapartida o como propuesta, ¿sí? Esto de que el deporte sea la función que cumple la guerra. Es decir, juntar a pueblos o a personas que piensan diferente, ¿sí? Y jugar a la guerra y disputarse ahí un montón de cosas. Entonces, ya no hace falta matarse porque en los juegos uno iba encontrando cierto prestigio. De hecho, ustedes verán que
por ejemplo, Juegos Olímpicos y demás, todos juegan por medallas. Y se corona siempre un campeón. Entonces, si bien no muere gente, nosotros, por ejemplo, siempre decimos que Rusia es la potencia mundial en gimnasia artística y rítmica, porque son tremendas las rusas. Estados Unidos tiene también su séquito de deportistas que son super medallistas. Y eso, a los ojos del mundo, ¿sí?, genera o da cierta importancia. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Se entiende esto? A ver si... ¿Sí? Bien, entonces, como el juego se permitía para suspender la guerra y los hombres jugaban a la guerra, me permitía decir, bueno, a ver, nos disputemos, loco. No se muere nadie, pero acá, bueno, hay que jugarse por tierra, hay que jugarse por esclavos, hay que jugarse por un montón de cosas. De hecho, en los primeros momentos, los que disputaban esos juegos eran los mismos esclavos. Si no, recuerden ustedes la película Gladiador, ¿sí?, donde había, después de la guerra, justamente, ¿sí?, capturan los soldados, ¿sí?, y uno de los soldados, el comandante máximo, es atrapado y termina siendo un esclavo que termina luchando, ¿sí?, para festín del resto. ¿Está claro? Y de esa manera se jugaban no solo la hombría, no solo la valía, sino también se jugaban su libertad, que era cuando el amo le entregaba la espadita de madera, que en este momento se me acaba de ir el nombre. ¿Está claro? Entonces, es importante entender esto de la tregua, por eso decimos que el juego en el adulto va a ser esta tregua, este mediador entre lo que yo tengo que hacer, ¿sí?, lo que yo debo de hacer, debo trabajar, es algo que la sociedad nos inculca para hacer, y después entra también lo que yo necesito hacer, que es descansar, que es relajarme, que es distenderme. Entonces, justamente aparece el juego ahí como mediador, como una tregua, y me permite justamente darme ese permiso, ¿sí?, para salir o correrme de mis obligaciones, de mis necesidades, de la rutina de todos los días, ¿sí? Entonces, en esto que habla de... sí, dale, rompe abusadora. Ahí está. Bueno, seguimos. Abusadora. Anda para la hostia. Ay, no sé quién es el que tiene prendido todavía el micrófono, se escucha muy buena onda para escuchar, para estudiar live con eso. Ahí estamos. Bien, no pasa nada. Ok, entonces decimos que cuando hablemos o acá el autor hace referencia a este permiso para el reposo y para la diversión, es decir, cortar con la rutina diaria y decir, bueno, me voy a dedicar un tiempito para mí, para jugar, ¿sí? Habla de que hay que conviven el deporte y el juego, ¿sí? Y en el deporte y en el juego dice que en el permiso correspondiente por ejemplo, en el primero, en el deporte, vamos a hallar la violencia. Y en el segundo se pregunta, ¿no? Entonces dice que el juego puede exigir, va a exigir grandes esfuerzos y que no solo brinda descanso, sino también una distracción y una despreocupación. Ustedes recuerden esto, antes de que el juego, perdón, antes que el deporte se convirtiera en deporte, era un juego. Y ustedes recuerden que para que sea deporte, las leyes, ¿sí?, o las reglas tienen que ser acordadas de manera universal o por la mayoría, en todos los lugares se tienen que jugar de la misma manera, las instalaciones, la preparación física y demás. Esa fue la mutación que fueron sufriendo los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y fíjate que dice Juegos Olímpicos y no deportes olímpicos, ¿sí? Se habla de juego, si bien hay lo que está compuesto por deportes, como nació como un juego, ¿sí?, y después se fue profundizando hasta convertirse en deporte, encontramos nosotros que en ese lugar se encuentra violencia, ¿sí? Se encuentra violencia, ¿por qué? Porque si en un primer momento, y acá viene a responder por qué hoy el deporte tiene tantos matices de violencia, ¿sí? Por eso tenemos que entender que antes ese juego o ese deporte justamente
era sinónimo de guerra. Entonces, si bien no moría gente, ¿sí? Siempre había una contienda, siempre había una lucha por poder, por posesión, ¿sí? Y esto hacía que no solo brindar esta posibilidad de decir, de descansar, de relajarme, de desconectarme. Vieron que muchos de ustedes dicen, cuando están estudiando mucho, me voy a desconectar, entonces o te vas al gimnasio a hacer una actividad, o te pones a jugar algo, ¿sí? Te descontrolas, sino también, aparte de descanso, esto de que hacíamos de distracción y de despreocupación, aparece un grado muy alto de violencia, ¿sí? Que en algún momento es entendible que tiene que parar, porque tenemos por un lado el placer que me genera jugar un juego, jugar un deporte, y por otro lado el placer que al generarme, perdón, así, por un lado el placer, pero por otro lado la violencia que aparece producto de, si bien yo digo que porque me genera placer lo llevo adelante, me genera placer también a mí destruir a un otro. ¿Está claro? Ganarle, refregarle al otro, ¿sí? Que no es tan bueno como yo. Entonces, aparece acá que es importante entender esto que el autor llama el autopermiso y la transgresión al deber. ¿Sí? Entendiendo que siempre va a haber una cuota de violencia, ¿sí? Justamente este criterio del juego del adulto siempre va a ser subjetivo y va a depender, por supuesto, en el autopermiso. Entonces, va a ser el adulto quien va a decidir, en función de sus subjetividades y no objetividades, ¿sí? Si se da permiso para jugar. Y eso, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de mitos? Que hablábamos también de juegos socialmente admitidos y no admitidos, y decíamos que dentro de los juegos socialmente admitidos aparecían, por ejemplo, los juegos de timba o los juegos del azar, ¿sí? O aquel juego que demostrase en su momento, y ahora también tienen que entender algo, la mujer en los comienzos nunca tuvo acceso a esto, siempre eran hombres. De hecho, ustedes recuerden en todas las películas que pueden haber visto que en ningún momento las mujeres van a la guerra. En la única película que le dan ahí un toque, pero que no creo que haya sido así, pero yo puedo fallar, es en la película 300, en la 2, donde la mujer de Leónidas es la que comanda, ¿sí? Ese ataque de los persas, o a los persas. Eh, entonces, es en el único momento, pero las mujeres, a ver, las mujeres, los niños y los ancianos eran los que se quedaban en los pueblos cuando los otros salían a pelear. ¿Y qué sucedía? Cuando uno le ganaba a otro, eran las mujeres las que eran tomadas como esclavos, eran los viejos que eran tomados como esclavos y eran los niños que eran tomados como esclavos. ¿Sí? Entonces, el papel de la mujer hace muy poco que digo muy poco, no ha de ser, ya, no sé bien la cantidad de años exactos, pero me atrevo a decir que no más de 200 años la mujer entró en los deportes olímpicos. Y estamos diciendo que para los cristianos tenemos 2000 y pico de años según el calendario, para los judíos hace 4000 y pico de años que vivimos, o sea que en 4000 años, 2000 años, 200 solamente que la mujer esté dentro de esto, ¿sí? Es poquito y te hace mucho ruido, porque siempre convivimos, ¿sí? Pero bueno, la mujer era, como el viejo y como el niño, un ser que, por supuesto, no estaba a la altura o en condiciones de poder cumplir con esos cometidos. Era el hombre el que iba a la guerra. Y ahí, por supuesto, eso se veía. Entonces, por eso digo que siempre es subjetivo. Porque en ningún momento dice, che, bueno, no, pero esta pelea mejor que yo, o esta hace esto mejor que yo. Bueno, vení, no, sos mujer, chao. Es bien subjetivo. Entonces, desde el momento en que el adulto se permite a sí mismo jugar, y es decir, no deber algo, ¿sí? No tener esa obligación de poder hacer eso que hace, aparece el autopermiso. Cuando digo, me voy a dar este gustito. Vieron que muchas veces uno dice, me voy a dar este gustito, bien. Entonces, ¿qué sucede? Esto que nosotros hablamos de que es subjetivo, que se radica en el autopermiso, ¿sí? Como va a tener este tinte subjetivo, nunca va a ser eh,
equitativo para todos, ¿sí? Y al no ser equitativo para todos, he aquí lo que en algún momento muchos de ustedes hablaban, clases anteriores, aparece, ¿sí?, la trampa, o aparece lo que los autores llaman la transgresión. ¿Qué es? Aquel artilugio, aquella herramienta que la persona va a utilizar, ¿sí?, ¿dónde? ¿En qué momento lo va a utilizar? Cuando va a llevar al máximo su juego, o sea, va a jugar a por todo, ¿sí? Y en vistas de que no puede ganar, porque el otro adversario es mejor, ¿sí?, va a decidir utilizar la trampa para decirle, yo te voy a ganar. ¿Se entiende o no? Entonces, el que es tramposo, no, si bien no engaña para ganar a toda costa, y eso después lo vamos a poder hablar, los autores dicen que lo que hace es llevar al extremo la transgresión. De hecho, ¿sí?, también se dice que en esto de la transgresión, ¿sí?, muchas veces el que es tramposo siente placer cuando, después de que finalizó todo ese juego, no fue descubierto y él, por motus propio, dice, yo engañé, o yo hice trampa. O queda, o no hace falta mostrarlo para todos, pero sí explicitarlo para algunos, ¿sí?, porque esa cuota de picardía, ¿sí?, hace que le dé color a eso que hizo. No sé si me explico. Si no, lo vuelvo a explicar. No sé si ustedes, a ver, hagamos una pequeña encuesta. ¿Quiénes de ustedes en algún momento, con la mano en el corazón, total, acá no pasa nada, quiénes de ustedes en algún momento, en algún juego, por más sonso que fuese, hizo trampa? Levante la mano. ¿Alguno que...? Bien, perfecto. Ok. No importa si mucho o poco, no importa. ¿Quién hizo trampa? Bueno, ok. Espera, ahora, ¿quiénes de ustedes, porque hay muchos que no han escrito, el que no hizo trampa, ponga no, porque todos están poniendo yo, entonces no voy a saber en cuándo cortan. ¿Quién nunca hizo trampa? Entonces ponga no. Agustín Rossi, no sé si hizo o no hizo. ¿Quién nunca hizo trampa? Gonzalo dice que no, Guadalupe dice que no, nunca, ¿no? Ah, bien. Tenemos dos. Soy malísima para jugar, peor para hacer trampa, dice Guadalupe. Bueno, no sabemos. Capaz que después te descubrís que sí. Ok. Agustín Martínez, no sé si es que... Bueno, supongo que sí, que hizo trampa. Entonces, de todos esos que dijeron que hicieron trampa, pregúntense o recuerden si no tuvieron o no sintieron ese placer por haberlo hecho. A ver, antes. ¿Quiénes de ustedes que hicieron trampa no fueron descubiertos mientras lo hacían? Ignacio, Gabriel, Santiago, Luciana, Mateo, Jonathan. Tomás dice, soy buenardo para hacer trampa. Bueno, bien. Ahora, esas personas que nunca fueron descubiertas, ¿no sintieron placer al hacer trampa y no ser descubierta? Me dijeron, wow, me salió espectacular y saqué partido de eso. Sí, porque ganaba banda de bolita, dice Gabriel. Sí, estaba chocho, dice. Claro, bueno, justamente eso, de llevar al extremo un juego, de poder hacer trampa y poder sacar ventaja, es una de las características que tiene, por ejemplo, el juego en adulto. Que si bien puede llegar a aparecer en la adolescencia, incluso en la niñez, acá tiene su máximo exponencial. ¿Sí? Avi, yo terminaba de ganar y después decían que hacemos trampa en grupo, decíamos que éramos muy buenos como para hacer trampa. Bueno, fíjate, dice la Domi, yo me creía vivísima. Claro, porque sentían este placer. Entonces, no solo se dan el permiso para jugar, no solo se dan permiso para divertirse, sino que cuando lo hacían, utilizaban como medio la trampa. ¿Sí? Imagínate, a ver, seguramente ustedes que hicieron trampa,
van a reconocer también que en algún momento les hicieron trampa y que esa trampa que les hizo otro seguramente les salió bien como ustedes, por ende no lo pudieron superar en algún momento. ¿Es correcto lo que digo? O sea, la inversa. Les hicieron trampa, el otro ganó. ¿Cómo se sintieron ustedes? Son más veces las que me hicieron trampa que las que hice yo. Bien, bronca, dice. Claro, mucha bronca. ¿Por qué? Porque el otro sacó provecho de algo, ¿sí? Y me terminó ganando. Entonces, fíjate que seguramente uno de los pensamientos que pueden haberse cruzado por la mente es, no es justo que vos me hayas hecho trampa y que vos me hayas ganado. ¿Sí? Indignada mal, como si yo no lo hubiera hecho. Claro, había algunos que se hacían de víctima. Pero ¿qué pasa? Fíjate cómo, dependiendo del lugar, y por eso acá hablamos de que el juego del adulto es subjetivo y se radica en el autopermiso. Fíjate cómo, si yo hago trampa está todo bien, si me hacen trampa está todo mal. Fíjate cómo las reglas del juego van cambiando y por eso decimos que es subjetivo y no es objetivo. ¿Sí? Entonces, es importante entender, bueno, acá ya entra un poco la violencia, esto que hablan de ese, se ganaba un tincazo o un chasqui, ¿no? Fíjate cómo esto de llevar al extremo, a veces, muchas veces no nos bancamos cuando uno pierde. Entonces, esto de que hablábamos, ¿se acuerdan en el capítulo de competencia que citábamos a Emmanuel Ginóbili? Donde dicen que a nosotros nos enseñan a ganar, pero no perder. Entonces, hacemos a costa muchas cosas, a veces sale bien, a veces sale mal, ¿sí? Entonces, es importante entender estas características como esta liberación temporaria de necesidades que se va a destacar en los deportes del adulto, son estas características principales que va a tener, ¿sí? Y de aquí, a partir de esto que hablábamos, aparece este último punto de que el placer que genera en este juego, ¿qué es? Dice, el jugador se regocija de ver el mundo merced a la magia del juego y pendiente de su iniciativa, sumando acá esto que decíamos, merced a la trampa, por ejemplo. ¿Sí? Es lindo, o uno encuentra placer, cuando queda a merced de lo que uno pueda o no pueda hacer para ver cómo aparece. Entonces, en mi iniciativa de hacer o no hacer trampa, de hacer algo que me permita ganar o no, ¿sí? Encontramos esa magia, que muchos lo llaman, ¿sí? De satisfacción en el hecho de jugar. A ver, no sé, ¿es algo cultural? Puede ser, Lorenzo, porque es algo construido. Si bien hace muchísimos años que existe la transgresión, ¿sí? Y yo creo que cuanta mayor transgresión, más placer da, ¿sí? Ustedes recuerden que hay frases como que, viste que cuando algo está prohibido y yo lo hago contra esa prohibición, tiene otro gustito, tiene otro sabor, ¿sí? Nosotros en el deporte hemos visto que deportistas nuestros han utilizado la trampa como mecanismo para ganar. En algunos momentos hemos sacado provecho, pero cuando esos mismos equipos a nosotros nos han hecho trampa, hemos puesto el grito en el cielo. Por eso siempre decimos que es algo subjetivo y no objetivo. Y por eso es que decimos que si bien puede haber una magia en el juego, muchas veces esa magia se pierde porque no es tan genuino como lo que podría haber sucedido si no aparecía la trampa. Entonces, por ejemplo, hoy muchos están suponete en contra del VAR en el fútbol. ¿Por qué? Y porque te muestra si era correcto o no, entonces dice, no, porque la magia, porque la vivada, sí, bueno, pero de última juguemos, hagamos un deporte que se llame el más vivo y veamos y juguemos a ver quién es el más vivo o haciendo más trampa. Y veamos cuánto placer genera. Capaz que al principio un montón, pero ya después, capaz que carece de placer o carece de gusto, ¿sí? Por ejemplo, Antonella, sí, para el colmo quedó patentado para todo el mundo. O sea, si bien nosotros obtuvimos algo con eso, quedó a merced de todo el mundo, a ojos de todo el mundo, que hicimos trampa para conseguir eso. Entonces, muchas personas justamente nos odian por eso, porque quedó claro, porque fuimos descubiertos y porque hasta el día de hoy, a pesar de que se lo muestran, te lo siguen negando. Que eso es lo peor de todo. ¿Sí? Y te quedaste en la historia no
por haber sido el mejor en cuanto a cualidad o haber sido el más rápido, sino el mejor tramposo. Y no sé si está bueno tener ese mote o ese título. Acá vienen los más tramposos. Va, no sé, me parece. ¿Se entiende o no? Bueno, Diego, no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Posiblemente después haya hecho mucho. Pero no sé si, a ver, festejar que hayamos ganado algo con trampa y no porque fuimos habilidosos, me deja pensando en un montón de cosas. Porque no solo en el deporte, digo, sino en la vida. Porque estoy convencido de que esa persona seguramente toma otros atajos para conseguir cosas. Y ahí entra la ilegalidad también. ¿Se entiende o no? Digo, hay que ver qué hace uno con esa trampa. Y es importante. Pero bueno, en fin, características, ¿sí? Peor en esos deportes que son ejemplos. Sí, o que se toman como ejemplo. Yo no sé si son ejemplos de vida. Muchos lo toman como. Y ahí entra de vuelta esto que discutimos de lo subjetivo y lo objetivo. Para mí el deporte es deporte. Tenemos un Lionel Messi, por ejemplo, que va del fisco. Y es tremendo como va del fisco. Y vos decís, ay, pero es buenísimo, va. El viernes va a ser el gol número 700 y es el mejor. Sí, pero es un hijo de puta porque va del fisco. O sea, somos adultos, somos grandes, entendemos de qué se trata. Que yo por sonso no lo pueda, bueno, está bien, te lo perdono. Ahora, si a propósito, es interesante para discutir. El juego en el adulto. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos del juego del adulto, no es solamente en el deporte o en el juego, sino que también es en la vida misma. Y acá estamos dando ejemplos que nos permiten entender esto, ¿sí? Aparece, seguimos yendo para atrás, ¿sí? Para seguir avanzando, aparece el juego en el adolescente, ¿sí? Una hermosa etapa que muchos de ustedes han pasado, seguramente algunos de ustedes pueden seguir transcurriendo, ¿sí? Pero que el juego en el adolescente es el que marca un poco cómo es el medio entre lo que es el juego en el niño y el juego en el adulto, es el que va a marcar un poco el rumbo de una persona. ¿Sí? Entonces, entendiendo que va a ser el rumbo que va a marcar una persona, tenemos que comprender qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la palabra adolescente, ¿sí? Significa que adolece o que carece de algo, que algo le falta. ¿Sí? Entonces, va a aparecer como primera característica en el juego del adolescente lo que nosotros vamos a llamar el drama y el placer. ¿Sí? Que el drama y el placer justamente van a venir de la mano. ¿Está claro? Nosotros sabemos que, por definición, el adolescente, ¿sí? Tiene como motivación, si bien el placer, es el rechazo a los juegos. Vamos a ver que si nosotros de niños jugábamos un montón, cuando entramos en la etapa adolescente, y bueno, ya nos queremos despegar un poco de ese lugar de niño que veníamos jugando, entonces justamente lo que empezamos a hacer es rechazar al juego. Entonces, podemos decir que en la infancia, ¿sí? Encontramos al placer y encontramos al juego, pero en la adolescencia, ¿sí? Va a aparecer el drama y va a aparecer el placer. Y ahora vamos a explicar por qué o de qué manera, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Por favor, me van avisando, ¿sí? Aparte de esto, lo han vivido ustedes. Estamos hablando de cuando nosotros nos invitan a jugar algún juego, no un deporte, porque acá va a aparecer después en el adolescente el deporte, se llama formado. Pero imagínense que ustedes, no sé si siendo adolescentes se han juntado con sus amigos o con sus amigas a jugar a la brujita de los 7 colores en la vereda de la casa. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que de alguna manera, en esta etapa, es ese paso que todavía que estamos dando, por supuesto que muchos lo quieren dar, pero ahí hay un tiro y un afloje, porque nosotros sabemos que la adolescencia es un estado, ¿sí? Que es un estado de dependencia, aceptado de mejor manera o de peor manera, ¿sí? En un tiempo
que puede ser indeterminado, puede ser muy largo, puede ser muy corto, ¿sí? O en periodo definido, nosotros sabemos que dependemos. Tal vez no de la misma manera que depende, por ejemplo, un niño, ¿sí? Y por supuesto, no tenemos la total independencia que tiene un adulto. Entonces, ahí hay un tiro y un afloje. Que ustedes entiendan que todos jugaron alguna vez a la cinchada. ¿Saben cuál es la cinchada? Una soga larga, 12 equipos, ¿sí? Y en el medio una marca, que puede ser un pañuelo, una cinta. ¿Lo jugaron o no? Barro, dice. Bueno, sí, pero en el medio siempre hay una marca. ¿Sí o no? ¿Todos lo jugaron? El juego de la cinchada, o no sé cómo lo conocen ustedes. No, dice Matías. ¿Nunca jugaste a la cinchada una soga y empecé a tirar contra el otro equipo? Bien, el juego de la cinchada, ¿sí? No, yo no lo he jugado. Bueno, pero lo conocen. Yo quiero saber si ustedes lo conocen, porque el juego de la cinchada es justamente lo que le pasa al adolescente. De un lado, en un extremo, tenés el niño, de otro lado tenés el adulto, y vos estás al medio. Y una vez tirás y una vez está más del lado del niño, y otra vez tirás y una vez está más del lado del adulto. ¿Sí? Y en ese tira y afloje, ¿sí? Hay siempre una dependencia. ¿Sí? Bueno, Matías, si no lo conoces, ya te lo vamos a mostrar. No pasa nada. De última, pones hinchada después en internet con C y vas a jugar. ¿Sí? La hinchada, para que ustedes sepan, es un deporte en el mundo. Se llama Type of War. Después, de última, si quieren, les mando un link. Y se hacen campeonatos mundiales de cinchada. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a esto. Nosotros decimos que hay un tiro y un afloje. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento implícito, ¿sí? Indeterminado en los adolescentes que tiene que ver con que son económicamente menores, ¿sí? Si bien algunos pueden llegar a trabajar, todavía no se pueden mantener, pero fisiológicamente y políticamente son mayores. Y pasa, por ejemplo, en la vida. Ustedes saben que hoy a los 16 años ya los chicos pueden votar. Entonces decimos que fisiológicamente han crecido. ¿Por qué? Porque todo en este proceso, recuerden ustedes que, por ejemplo, los varones nos salen pelitos en la cara, nos salen pelitos en la axila, nos salen pelitos en los genitales, igual que las mujeres. En el caso de los hombres, cambiamos de una voz finita a una voz de locutor. ¿Sí? A muchos les aparece la nuez de Adán. Pegan el estirón, ¿sí? Ciertas cuestiones fisiológicas que se van dando, ¿sí? Que hacen que dejamos de ser niños para empezar a ser adolescentes en pos de llegar a la adultez. Y en el caso de la mujer pasa lo mismo. En el caso de la mujer aparece la primera menstruación, le crecen los pechos, comienza también esto del vello, no solo en el pubis, sino también en las axilas, va creciendo, ¿sí? Y en estos pasos nosotros sabemos que, pues bien, vamos hacia el camino de la adolescencia, políticamente ya podemos elegir, políticamente podemos, por supuesto, y en un acto total de rebeldía, a veces nos oponemos a lo que el mundo cree, entonces justamente somos rebeldes porque en esto de querer encontrarnos a gusto con, ¿sí? Vamos por un día por un lado, vamos otro día para el otro, ¿sí? Pero económicamente todavía no tenemos la posibilidad de sostenernos. Todavía seguimos atados, por ejemplo, a una educación que es obligatoria hasta los 18 años, ¿sí? 17 en el caso de los que nacieron antes de julio. Entonces, todas esas cuestiones van marcando las características propias de la adolescencia. Y estas características muchas veces se toman como un malestar, que es otra de las características que tiene este periodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con este advenimiento de la maduración sexual, que termina con la infancia, y cuando hablamos de madurez sexual no hace falta directamente o explícitamente hablar del acto sexual, sino todas aquellas cosas previas, y acá las acabo de explicar, que suceden, ¿sí? Comienza esta juventud, pero
justamente es en este momento donde toda esa identidad, esa continuidad que uno iba teniendo, que se iba imaginando, ¿sí? Cuando era chico, se va poniendo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque en este crecimiento acelerado del cuerpo, en esta aparición de una madurez genital, en esto de, bueno, empezar a pensar de una determinada manera y tratar de sostener esos argumentos, ¿sí? Con una base, o sostener esas ideologías, ¿sí? Entra en una terrible revolución, porque un día pienso de una manera, después me doy cuenta que no, y la cambio. Muchas veces, justamente los cambios o estas revoluciones en el adolescente aparecen o están dimensionados, están medidos por lo que el otro piensa. Entonces un día soy de Belgrano, otro día soy de Talleres, un día pienso de esta manera, otro día pienso de otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito de la aprobación del otro, necesito encajar, necesito formar parte de. No sé si ustedes recuerdan, hay una canción, acá habla de Huirén, exactamente, todos los duelos, es una etapa que aparece, está asignado por la muerte. No la muerte en que dejo de desaparecer, sino en este proceso de decir, había cosas que vivían y dejan de vivir, y aparece este signo de muerte, para que aparezcan cosas nuevas. ¿Sí? Hay una canción de Los Auténticos Decadentes que se llama el tema de las tribus urbanas. No sé si lo conocen todos. Miren, me voy a tomar, denme un segundo, las tribus urbanas, porque es genial y se lo voy a leer. Las tribus, no tengo, las tribus urbanas, acá está, auténtico decadente. Auténtico decadente. Bueno, mira, la canción dice que el tema de la tribu urbana lo canta junto a Fidel Nadal. ¿Sí? Espérate, acá lo tengo. Mira, dice así. Eh, Aguárdame un segundo, ahí está, se dice. Ponen un poco de huevo y ponen un poco de papa y se van a bailar como si fuera bachata. Hay muchos que están rechapa, son alto gato debajo de la capa, yo conozco bien el mapa. Vos no sos de fierro, vos sos de lata, vos te oxidás como el piso de la chata. Porque no se la afeita si ya no se la tapa. Hay floggers pelados, emocionados, eso tiene que ver con los emos. Hay rockeros elevados, idolatrados, cumbiancheros, cocoteros, bolicheros, reggaetoneros. Bailan, bueno, DJ dice, bailan en la disco, bailan en la rave, bailan en el oeste, bailan en la drogué. Ustedes recuerdan que los auténticos decadentes son de Buenos Aires, entonces hablan muchos de los barrios de ahí. Agitan su bandera, se empiezan a mover, el tema de las tribus urbanas, cada uno hace lo que le da la gana. Algunos se sientan en la palangana, unos buscan guita, otros buscan fama, escuchan a The Cure, otros a Bandana, unos a Coldplay y otros a Banarama. Unos a Bee Gees, otros a Santana. Unos a Little Richards y otros a Rihanna. ¿Sí? Espérate, acá mira, dice, bueno, ponen un poco de huevo, ponen un poco de papa. Bueno, esto es una locura, estamos re retro y es una cultura. Vas por la calle juntando basura para reciclarla y hacer facturas. Si querés tener suerte, toca la herradura, ponete a bailar porque sos cara dura en Recoleta o en Camino de Cintura. Hay rolingas, raperos, electro-rancheros, góticos, playeros, narcogruperos, pokémones, escatones, murgueros, dark, glam, punk tropical. ¿Sí? Bueno, y ahí la siguen. Dice, escuchan a Rafael, otros a Luis Miguel, a unos a The Clash, otros a Tokyo Hotel, unos a los Decadentes y otros a Fidel, unos a los Cotorri y otros a Yacimel. ¿Sí? El tema de las tribus urbanas, cada uno hace justamente lo que le da la gana. ¿Sí? Entonces, fíjate, es muy loco porque en esa canción justamente va explicando todo por lo que pasan, ¿sí? Los adolescentes. Un día son una cosa, otros días son otra, un día forman parte de un grupo porque se sienten cómodos, al otro día no. Y todo esto va justamente en ir buscando e ir encontrando, ¿sí? A partir de esa búsqueda, una identidad. Algo que
los haga parte, los identifique con ese grupo, ¿sí? Por eso es que acá, Wilhelm muy bien lo decía, aparecen ritos de iniciación como un simulacro de muerte seguida de nacimiento. Y si uno se pone a observar en los distintos pueblos, el pasaje, ¿sí? de ser niño a ser adolescente, e incluso hay muchos pueblos que saltan la parte del adolescente y pasan automáticamente de ser niños a ser adultos, justamente tienen que ver con ritos de iniciación. Tal vez nosotros podemos decir que nuestro rito de iniciación, para pasar de ser niño a pasar a ser adolescente, paso previo a ser adulto, es, por ejemplo, consumar el acto sexual. ¿Sí? Entonces, uno deja de ser niño cuando tiene relaciones sexuales por primera vez. Mal, bien, como le vaya, no importa. Digo, la primera vez que yo ya tuve mi acto sexual, ya está, ya cumplí. ¿Sí? Tal vez, por ejemplo, en las mujeres el acto de iniciación, que tiene que ver con un acto de muerte seguido de nacimiento, por ejemplo, es la fiesta de 15, ¿sí? Donde ya deja de ser niña para pasar a ser señorita. De hecho, yo me acuerdo que lo vi en el cumpleaños de 15 de mi prima, que me sorprendió porque primero dije, qué pelotudez, pero después, claro, imagínate, no es que en ese momento dije, pero recuerdo lo que había dicho Leif y Brunel, pero de determinada manera sí, cuando después lo vi, este rito de, ella entraba con todo su vestido, pero entraba con unas zapatillas, ¿sí? Y se sentaba en una silla donde el papá y la mamá llevaban una caja de zapatos. Mis tíos llevaban una caja de zapatos, lo abrían y sacaban unos hermosos zapatos, entonces le sacaban las zapatillas y le ponían este zapato y ahí comenzaba la fiesta. Entonces, en ese rito, la zapatilla que era de niño se dejaba de utilizar para pasar a utilizar justamente un zapato que ya es de más de adolescente o de señorita o lo que en algún momento será de adulta. ¿Sí? Entonces, estos simulacros, de hecho, hay un montón de otros. Aquellos que, por ejemplo, siguen el programa de Marley por el mundo, muchas veces muestra. Hay algunas tribus, no recuerdo bien en este momento de qué parte del mundo, pero lo vamos a buscar, donde el niño lo que hacen unas manoplas gigantes, eso me sorprendió, hacen unas manoplas gigantes con hojas de palmera. Y entre las hojas de palmera enganchan unas hormigas que provocan un veneno. Entonces el niño lo que tiene que hacer es introducir sus manos y durante todo un ritual donde se va bailando y demás, es picado, ¿sí? Mordido por estas hormigas y después por supuesto se lo saca y si vive, fantástico, buenísimo, pasaste. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, hay varias películas. En la película, no me acuerdo si es antes de Cristo o, sí, me parece que es 3000 antes de Cristo y demás. Solían, por ejemplo, el niño, o hay, de hecho, todavía muchas culturas donde al niño se lo envía desnudo y solo. En Vikingos también, por ejemplo, Bjorn lo hace, sale desnudo y solo, ¿sí? En busca y va, no sé, no lo quiero spoilear, pero va en busca, tiene que ir a matar un oso, ¿sí? Entonces, se tiene que valer por sí mismo, tiene que alimentarse, hasta que termine, y vuelve cuando mata a ese oso, ¿sí? De hecho, cuando lo mata, no sé si se lo come o no, porque no lo muestra, pero sí le saca toda la piel y con ese oso que mató, y que es ese paso de ser niño a ser adolescente o a ser un adulto, en ese caso era de ser niño a ser un guerrero, ¿sí? Viene cargado, se hace su vestimenta con ese oso. Hay, por ejemplo, hay otros pueblos que en estos ritos de iniciación, que hablamos de pasos, por ejemplo, lo que hacen es una noche sacarle el hijo a la madre no sabe, se lo arrancan y lo dejan en la nada mismo, y si vuelve, fantástico, y si no, bueno, no era apto para esa tribu. Y como eso podemos hablar de millones, ¿sí? Pero hablamos de estas cuestiones. Pero también, y para seguir avanzando, aparecen, ¿sí? Las conductas lúdicas que nosotros vamos a entender. Vamos a volver a lo que nosotros nos trae. Pero digo, piensen en todas estas cosas. Recuerden ustedes, por ejemplo, uno de los pasos
que nosotros vemos es, ustedes recuerden cuando están en la primaria, yo creo que también hay un paso grande cuando uno termina sexto grado y pasa primer año, y a veces te pasan, puede ser primero o segundo año, donde de un verano para el otro vos hablabas todo finito y después empezás a hablar grueso, ¿sí? Donde ya a los varones el bigotito o la primera barba, y ya esos cambios se van evidenciando, ¿sí? Pero en cuestiones de juego y en búsqueda, por supuesto, de la identidad, aparece la mofa. Y cuando aparece la mofa, ¿saben lo que es mofarse? ¿Saben? ¿La conocen esa palabra? ¿Lo que es la mofa? No, dice la Avi. Bueno, la mofa justamente lo que dice el autor, es burlarse. Es mofarse de otro, es reírme del otro. ¿Sí? Burlarme del otro y encontrar placer en eso. ¿Sí? Entonces, aparece, y está yo siempre doy el mismo ejemplo porque a mí me mata, en esto que aparece, se organiza el juego de la mofa al desafío, ¿sí? Me río del otro y automáticamente te desafío. Yo recuerdo que hace unos años atrás, ahora 5 años nada más, estaba dando clase en el profesorado y encontré el ejemplo perfecto para explicar esto. Entendiendo que era un juego, ustedes vieron que el Quality se encuentra justo frente a las vías del tren, que pasa el transporte, el tren de carga, por lo que están llevando piedras y esas cosas. No sé si ustedes en el cursillo lo vivenciaron al paso del tren. Si hubiésemos estado en la normalidad, muchas de las clases que hubiéramos tenido nosotros en el patio, yo iba a estar explicando algo y pasaba el tren. Pero bueno, más allá de que se mueve todo, de que trae un ruido bárbaro, yo me acuerdo que yo justo daba clases en un aula que daba justo a mirar al tren. Y justo me había pasado que estaba explicando este tema, esto de que el adolescente buscaba una identidad, buscaba. Entonces constantemente sucedían desafíos o se van desafiando para ver quién es el más picante, por llamarlo de alguna manera. Y encontré el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque había visto un grupo de estudiantes, justamente eran alumnos míos, primer año, gente que todavía no están terminando de ser adolescentes y lejos de pasar a ser adultos, que jugaban a salir corriendo porque vieron que nosotros tenemos en la esquina, si bien no está, hay un paso, si bien no está marcado y no hay barreras, hay un paso a nivel. Estos guachos venían corriendo y algunos jugaban a subirse al tren, por supuesto estaban los abajo los que sacaban fotos, y se subían en esa parte porque ahí aminoraba, porque siempre hay algún automovilista que quiere pasar y le quiere ganar al tren. Jugaban justamente a subirse, se desafiaban a subirse, y algunos incluso se desafió a ir corriendo, no me acuerdo si fue corriendo o en bici, y pasar adelante del tren, tipo Rápido y Furioso, la uno. ¿Vieron cuando corren los dos autos? Hoy se me fue el nombre. Bueno, los dos personajes de Rápido y Furioso, bueno, igual, nada más que quieren saltar. Entonces, justamente siempre va a haber desafíos en el caso del adolescente donde va a poner en peligro su vida, pero si logra salir bien, pues bueno, qué picante, qué grosso, ¿sí? Súper chapa está. Lo peor era que eran alumnos míos. Por supuesto, después un reto y una cagada de pedo, porque ya le van a hacer cosas inconscientes. Eh, pero bueno, acá lo tenemos al ejemplo claro, ¿sí? Siempre hay desafío. De hecho, hace unos años, ustedes seguramente lo conocen, estaba el desafío de la ballena azul. Ballena azul creo que era. Donde, bueno, ibas haciendo cosas que te iban desafiando hasta el último desafío, que era matarte. Digo, hay que estar muy cuerdo, hay que tenerlo muy claro. Entonces, fíjense en cómo es un periodo de muerte el adolescente, porque carece de ciertas cuestiones, ¿sí? Si bien el adolescente, en el juego del adolescente, el juego tiene como misión tranquilizarlo, ¿sí? Dándole esta posibilidad de que viva de una manera más intensa su vida, pero siempre encontrando una tranquilidad o eh, un eje en su intensidad emocional, a veces lo logra y a veces no, porque muchas veces también eh, se utiliza el juego como motivador para ir más allá, ¿sí? Y en esto que lo caracteriza al adolescente, ¿sí? Siempre está marcado, y lo dijimos anteriormente, pero lo vamos a hablar nuevamente, esto de ser original y estar conforme
para un otro. Entonces siempre la visión del otro, el grupo al que pertenece se lo va a devolver. Y esa devolución que le va a hacer a esa persona va a hacer que o se siga haciendo cosas para caer o para formar parte de, o no, las deje de hacer porque ya forma parte de. Entonces, es interesante entender que justamente nosotros como profe de educación física, entender qué es lo que sucede, porque es lo que nosotros después vamos a proponer en nuestras clases, ¿sí? Seguramente nosotros vamos a desafiar a nuestros alumnos como motivación pero tenemos que tener mucho cuidado, hay que tener mucho ojo, porque a veces ese desafío que nosotros podemos eh, inducirle a ese alumno mío puede llevar a cosas que no estén buenas. Entonces, bueno, es importante entenderlo, ¿sí? Entonces, como para ir resumiendo y entender que tenemos que pasar a la última etapa. Algunas cuestiones, algunas manifestaciones, ¿sí? Que van a aparecer y que van a ser o que van a formar parte de la esencia del juego. Hablábamos de la mofa y del desafío, hablamos de juegos de ostentación, ¿sí? O juegos para caerle bien a otro. Va a haber muchos juegos de destreza. Acá también van a encontrar muchos juegos que van a estar relacionados con la sexualidad o que van a pasar por la sexualidad o por la genitalidad, porque yo tengo que de alguna manera agradarle a un otro o a una otra, ¿sí? En pos de conquistarlo. Como a veces el adolescente no sabe de lo que es capaz, constantemente se va a estar poniendo a prueba, ¿sí? Y va a estar poniendo a prueba al otro. Y los juegos de ostentación, cuando uno ostenta, yo creo que el ejemplo más claro, por ejemplo, es Kiko. Si viene a Kiko, el juego del niño, vieron que Kiko siempre ostentaba tener más. ¿Sí? Entonces era demostrarle al otro que soy más. Entonces, en estos juegos de ostentación, de demostrar al otro que soy más, que soy mejor y demás, está caracterizado por tal. Ambicioso, sí, puede ser una de eh, una característica, por supuesto que sí. Entonces, otra de las que hacerlo sentir, sí, Gaby, exactamente. O en realidad no sé si sentirlo inferior, sino uno sentirse superior al otro, que va de la mano, por supuesto, porque como toda moneda tiene dos caras. Pero ser esto de ser el mejor, ¿sí? Y como no sé de qué soy capaz constantemente, me pongo a prueba, a mí mismo y a un otro, ¿sí? De hecho, cuando yo me pongo a prueba y no logro cumplir con esas expectativas, muchas veces el mismo grupo es el que nos corre de lado. Eh, entonces seguramente ustedes o corrieron de lado a alguna persona o han sido corridos de lado por otra persona en pos de querer formar parte de. ¿Sí? Y otra de las características que acá es muy interesante y ustedes en el día a día y acá en clases lo han visto y lo han evidenciado es que el adolescente se guía en su forma de comunicación con palabras y con códigos, ¿sí? Y utilizan el humor, ¿sí? O la forma de relacionarse a través de esto. Entonces juegan con el humor o juegan con el doble sentido, ¿sí? Juegan constantemente el chiste y no te embales, es un chiste, sabemos que en el fondo no es un chiste, es verdad. Lo que pasa es que como lo disfrazo con humor, ¿sí? Y el adolescente muchas veces se toma las cosas de manera drástica, hay que saber explicar, ¿sí? Habla acá de que el humor es el juego preferido y que es una trampa rehabilitada porque ya que engaña a quien se lo toma en serio, ¿sí? Entonces, loco, era un chiste, no te voy a embolar por eso. Y con eso nosotros también jugamos y encontramos placer, ¿sí? El juego en adolescente. Un juego que está marcado por muchísimas cosas, muchas veces peligrosas, que tenemos que tener en cuenta. También es una etapa para mí muy rica para aprender a hacer un montón de cosas, para trabajar un montón de cosas, porque el adolescente tiene un pensamiento mucho más evolucionado que el niño, entonces al estar más evolucionado me permite entenderlo de otra manera. A mí me gusta trabajar mucho con los adolescentes, sexto año me encanta, quinto, sexto me encanta porque la forma de pensar, de resolver problemas y demás está bueno, pero uno también tiene que saber cuáles son los límites que uno tiene que poner y que el resto tiene que poner, ¿sí? Para
que queden en cuestiones que generen más placer que drama, si bien está caracterizado por los dos. ¿Se entendió el juego en el adolescente? ¿Quedó alguna duda ahí picando, rebotando? Me avisan, si no, accedemos a la última parte. A ver, ¿se entendió? Buenísimo. Bien. Ok. Genial. Bien, entonces vamos a acceder al último, que debería haber sido el primero, pero está bueno entenderlo de atrás para adelante, que es el juego en el niño, ¿sí? Y la evolución del juego en el niño lo vamos a hablar en 4 estadios, ¿sí? El primer estadio, ¿sí? Está caracterizado por los juegos de ejercicio, como los llama Piaget, o los juegos funcionales, como los llaman Buller y Chateau, ¿sí? Que son aquellos juegos que se va a empezar a dar en los primeros años de vida, desde el nacimiento hasta tal vez los primeros 2 añitos de vida, donde aparecen 3 características: la ley de efecto, el efecto conocido de antemano y el efecto imprevisto, que genera placer y gratuidad, ¿sí? Justamente estos juegos de ejercicio son los que nosotros hace 2 o 3 clases atrás explicábamos de lo que hace el niño, por ejemplo, jugando en la cuna solo, ¿sí? Lo que realiza son ejercicios, mueve los pies, mueve las manos, a veces le puedo poner algo en las muñequitas o en los pies porque se lleva los pies, porque le puedo poner estos colgantes, entonces aparece la ley del efecto, esto de que si aparece algo yo sé que hago algo, cuál es el efecto que va a producir. Esto de un efecto conocido de antemano, acá por ejemplo el autor hace o da el ejemplo de el nene que, por ejemplo, tira algo, ¿sí? Y esto que tira, sabe, por ejemplo, que papá o mamá lo van a recoger, que son, por ejemplo, Joaquín está comiendo, y Joaquín sabe que cuando está comiendo tira la cuchara en el piso, sabe que papá se va a agachar y le va a dar la cuchara. Y en ello encuentra placer, ¿sí? Pero va a aparecer también aquello que en su momento comienza como un efecto imprevisto, que es, va a realizar una acción que no sabe en qué va a quedar y seguramente si esa acción le da placer y le da gratuidad, la va a seguir repitiendo, ¿sí? Entonces, esto por ejemplo, la primera vez que tiró la cuchara, él no sabía qué iba a pasar, porque tranquilamente tiró la cuchara y yo le puedo haber pegado. Entonces, era un efecto imprevisto, no sabía qué iba a suceder, justamente no pasó eso, sino que papá se agachó, la recogió, él la volvió a tirar y papá se volvió a agachar y así 500.000 veces y encontró en eso un placer o una gratuidad, ¿sí? Se sintió grato, se sintió lindo y lo sigue repitiendo porque es un juego ejercicio, un juego funcional. ¿Por qué se llaman así? Porque son el primer estadio, lo que abarcan todos aquellos juegos o actividades que realiza durante los primeros 2 años, ¿sí? Acto seguido, tampoco es que de un día para el otro lo hace. Recuerden ustedes que todo un proceso y es un proceso en espiral, donde voy para adelante, vuelvo para atrás y tomo de lo que venía atrás para seguir yendo para adelante. Van a aparecer los juegos de ficción, que los denomina Buller, los juegos simbólicos, que los denomina Piaget, o los juegos de imitación, como los define Chateau, ¿sí? Entonces acá va a aparecer la mímica, ¿sí? Cuando yo imito a, y acá el famoso juego de imitar, ¿sí? Imitan a alguna actividad que realizamos o alguna acción que nosotros podemos hacer. Aparece la ficción simbólica y de la mano la simbolización, que es todo ese proceso donde a los objetos le empiezan a dar funciones, ¿sí? Y a partir de esas funciones y esos símbolos, empezamos a jugar con ellos. ¿Se acuerdan esto de jugamos a que el palo de escoba es un caballito, jugamos a que un palo X es una espada, ¿sí? Que una caja puede ser una nave espacial y demás? Le vamos dando este contexto de ficciones, ¿sí? Porque nos retrotraemos a algo que no es real, pero que nos provoca placer, que le damos símbolo y que constantemente va cambiando, ¿sí? Y que con eso juega. Entonces aparecen, y que es muy importante, de los 2 a los 4 años aproximadamente, los juegos de ficción y los juegos simbólicos. Aparece también acá lo que cotidianamente ve. Si ve que papá todos los días martilla, él va a agarrar un martillo y va a martillar. Si ve que papá limpia, vamos a limpiar. Si ve que papá
o mamá, o quien fuese. Digo, yo estoy hablando de lo que yo vivo con Joaquín todos los días. Él ve que yo levanto la mesa y él va a levantar la mesa. Él ve que hay algo sucio y yo agarro la escoba y barro. Él hace exactamente lo mismo, ¿sí? Imita, le pone símbolos y juega con eso. Aparece el tercer estadio, que es el juego reglado, y es aquí donde, ya ingresando en el sistema formal, por eso hablamos a partir de los 4 años, porque cuando ingreso al sistema formal de la escuela, aparece el juego que me va a proponer un tercero, entonces justamente aparece la regla como tal, ¿sí? Y a partir de eso, esa regla va a ir de acuerdo a la psicología y a la etología de ese niño, a las características, ¿sí? De ese niño, va a aparecer también en el lenguaje como mecanismo de comunicación. Entonces, yo voy a explicar, el niño va a tratar de entender de qué se trata esa regla, me lo va a devolver y después va a estar el acto seguido del jugar. Entonces, el lenguaje, en ese momento el juego de reloj es muy importante porque yo tengo que explicar de la mejor manera posible cuáles son las reglas de ese juego, ¿sí? En función de las características psicológicas de ese niño, ¿sí? Que me va a permitir que ese niño juegue con ciertas reglas. Tal vez antes no había reglas. ¿Por qué? Porque era más bien un juego individual. Pero cuando aparece un otro, necesito ponerme de acuerdo. Y para poder ponerme de acuerdo, va a ser la regla quien va a mediar, ¿sí? Y a partir de esto, y en el cuarto estadio, que va a aparecer, aparece la codificación, ¿sí? Que es cuando yo tomo esa regla, la puedo a la regla como si fuese una plastilina amasar, ir dándole forma, ir haciéndola propia, ir proponiendo algo nuevo. Entonces la codifico y la hago propia. Entonces, aparece el juego como superación de las contradicciones, lo voy modificando a mi juego a gusto y placer. Aparece también esto de la motivación, del éxito en haber logrado, de apostar a ver si puedo lograr algo más. Aparece el azar, porque al haber un otro y el constantemente poder estar, por ejemplo, cambiando las reglas, no se va a dar ese juego de la misma manera. Y aparece, en esto que importa, que lo venimos diciendo, es la regla ya fija, ya decir, bueno, acá nosotros jugamos con esta regla, que puede haber y puede tener su carácter de ficción, ¿sí? Pero aparece la regla como tal. Y si bien va a aparecer la trampa, por eso acá el cuarto estadio, la codificación sería después de acá, deberíamos empezar a hablar del juego en el adolescente, ¿sí? Va a haber una cuota de azar, pero va a estar la trampa también. Entonces me va a ir permitiendo en este tiro y afloje ir apostando a algo más, ¿sí? Ir generando, encontrarme por momentos que gano en los juegos, entonces me siento exitoso, por momentos no, entonces me voy a sentir tal vez un poco frustrado, pero van a ser estos procesos que se van a ir generando en este tipo de juego. Sí, Avi. Lo que tiene que ver con la psicología y con la etología tiene que ver justamente con las características propias del niño en esa edad. ¿Sí? Ustedes recuerden que vamos a hablar de un pensamiento un tanto concreto, ¿sí? Algo tangible, que después va a ir pasando a un pensamiento más bien abstracto. Los niños psicológicamente en esa edad se mueven de determinada manera, motrizmente se mueven de determinada manera, entonces estas reglas que nosotros le vamos a ir poniendo a los juegos van a ir en función de esas características, no van a ser reglas complejas, van a tener que ser reglas muy simples, que se van a empezar a respetar y que va a ser el lenguaje el medio o el mecanismo para comprender de qué se tratan los juegos. Por ejemplo, un niño de 3 años, vamos a jugar al osito dormilón. Bueno, la regla más sencilla es, el profe va a ser el osito dormilón y ustedes en silencio tienen que ir a despertarlo. Y cuando el profe se despierte o el oso dormilón se despierte, ustedes tienen que salir corriendo porque si los atrapa, se convierten en ositos dormilón. Pues es sencillo. ¿Cuál es la regla? Ir a despertar y cuando se despertó salí corriendo, ¿sí? Entonces, en esto de que tengo que salir corriendo y por supuesto no ser atrapado, después voy a empezar a poner límites, después voy a poder empezar a poner formas, después, por ejemplo, esto recuerden siempre, en las primeras persecuciones, o el profe atrapa a todos o todos atrapan al profe. ¿Por qué? Porque los límites todavía no están marcados en la cabeza del chico. El límite es algo muy abstracto. Entonces voy a tener que poner límites físicos reales y visibles. Por ejemplo, puedo decir, bueno, vamos a jugar en una canchita de básquet. ¿Cuál es mi límite físico visible? Las 4 paredes. Nadie sale de estas 4 paredes. ¿Entiendes? Si yo digo, bueno, vamos a jugar con esta línea, ningún chico te respeta la línea. ¿Por qué? Porque la línea no me frena. ¿Se entiende o no? Entonces,
si bien vamos a hacer juegos masivos, vamos a ir enseñándole de a poquito, ¿sí? Cuáles son esos límites, que hay lo importante de respetar la regla, ¿sí? Para que sea justo para todos, ¿se entiende o no? Entonces, esas cuestiones, ese tipo de lenguaje que tengo que ir trabajando con mis alumnos, es sumamente importante. Y que me va a permitir, por supuesto, llegar en el cuarto estadio, que tiene que ver con la codificación, perdón, y la modificación de la regla, ¿sí? Esto de decir, bueno, la puedo ir modificando y el otro tiene que entender cuando la modifique de qué se trata, ¿sí? Que va a encontrar una cuota más de azar y que me va a dar también ese plus o esa motivación para seguir en pos de eso. ¿Está claro? Bien, cuéntenme cómo vienen hasta ahora. ¿Se han quedado algunas dudas? ¿Dudas? ¿Todo de 10? Buenísimo. Con este texto vamos a hacer un trabajito un poquito más adelante, no se preocupen, la idea es que ustedes lo vayan leyendo, vayan sacando sus propias conclusiones, pero fíjense en qué importante que es esto de, bueno, las características que tiene, porque a partir de eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora después o el día de mañana de proponer por ejemplo, hacer o realizar un proyecto recreativo. ¿Qué es lo que vamos a hablar la clase del viernes? ¿Sí? Vamos a hablar de los juegos de kermés, vamos a hablar de los juegos tradicionales, vamos a hablar de los juegos masivos. Entonces, no es lo mismo realizar una kermés para adolescentes, para adultos o para niños. Cada uno tiene sus características y justamente en función de esas características es lo que yo voy a proponer para que realmente sea exitoso o genere motivación en el hacer. ¿Sí? Voy a dejar de compartir pantalla y voy a ir terminando la grabación. Pero si hay dudas, las seguimos respondiendo.